La científica que ens porta la següent ponent és l'Ada Ionat. L'Ada Ionat és una dona científica, va ser la primera dona d'Orient Mitjà a guanyar el Premi Nobel en Ciències. Ho va guanyar per la seva feina en cristal·lografia de ribosomes, una feina en la que ella va ser pionera i que té un nom molt complicat, però que vol dir que va estudiar com es fan les proteïnes. I ja sabeu que les proteïnes són essencials tant per tot el que passa en el nostre cos com per tot el que passa a cadascuna de les nostres cèl·lules. Ella, la següent ponent, és la Sofía Osorio. La Sofía Osorio és química i va estudiar química perquè, tal com acabem de veure just a la xerrada anterior, ella pensa i defensa que tot és química. Voldré que li doneu a la Sofia un aplaudiment molt especial perquè, a més, ella és la inspiració que hi ha darrere d'Inspiracy i és gran part de les mans que han fet possible que tots vosaltres estigueu avui aquí. Així que un aplaudiment molt fort, Sofia. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Un día, hablando con mi tío, que justo hacía poco que había acabado de ver el vídeo de la charla que di el año pasado de por qué la espuma del jabón no limpia, me dijo súper indignado: ¿la espuma del jabón no limpia? ¿Y qué será lo próximo? ¿Que la espuma de la cerveza emborrache? Yo en su momento me reí, no le hice mucho caso. Pero como se hubiera plantado una pequeña semillita en mi cabeza, se me quedó la duda. ¿La espuma de la cerveza emborracha? ¿Qué tiene que tener la espuma de la cerveza para poder emborrachar? Yo ya llevo un par de años estudiando química y yo ya sé que la espuma es un coloide, igual que la mayonesa, la leche, un rubí, el acero o los extintores que seguramente hay por aquí. Pero ¿y vosotros? ¿Sabéis qué es un coloide? Un coloide, según mi libro de Química Física 1, es un sistema formado por una fase dispersa que está finamente dividida e integrada en una fase continua. En resumen, ¿qué quiere decir? Un coloide es algo que está formado por dos cosas, donde hay más de una que de la otra, y estas dos cosas se pueden mezclar o no. ¿Pero qué diferencia un coloide de una disolución? ¿Qué diferencia el agua con sal de la mayonesa? La diferencia está en los tamaños. El agua con sal, una vez disuelta, para poder diferenciar el agua de la sal, hace falta que vayamos a un nivel molecular, es decir, muy, muy, muy chiquitito, para poder ver las diferencias entre el agua y la sal. En cambio, la mayonesa, como en la mayoría de los coloides, aunque a primera vista no veamos diferencias, si aumentamos un poquito la escala y nos fijamos, vemos las dos fases que están formadas. En este caso sería el aceite y el huevo. Y esta escala se llama la escala mesoscópica, que es más grande que la molecular, pero más pequeña que la macroscópica. Y aquí es donde tenemos a la mayoría de nuestros coloides. Ahora bien, según el estado físico de estas dos fases, podemos tener múltiples combinaciones. Vamos a empezar por las fáciles. Si mezclamos dos sólidos, un ejemplo sería el acero, donde tenemos que es una aleación de hierro y carbono, donde el hierro es la fase mayoritaria, es decir, la fase continua, y el carbono la fase dispersa, la minoritaria. Otro ejemplo sería una mezcla de líquido-líquido, como es la mayonesa que ya he dicho, que está formada por aceite y huevo. Y en el último caso sería si tenemos dos gases. ¿Pero qué pasa con una mezcla de gases? Cuando tenemos una mezcla de gases no lo consideramos un coloide, porque toda mezcla de gases hace falta que vayamos a un nivel molecular, es decir, muy, muy, muy chiquitito, para poder ver las diferencias entre los dos gases. Y como se sale de nuestra escala, que es la mesoscópica, no consideramos que sea un coloide. Ahora vamos a complicarlo un poquito más.
¿Y si mezclamos un sólido y un líquido? ¿Qué pasaría? ¿Y si el líquido es la fase mayoritaria y el sólido la minoritaria? Pues tendríamos la sangre. Sí, amigos, la sangre es un coloide, así que al final hay un coloide en ti. Hay un coloide en ti. La sangre está formada por el plasma, que es nuestra fase continua líquida, y por células sanguíneas, que es nuestra fase sólida. Y si cambiamos las proporciones y hacemos que la fase continua, la mayoritaria, sea sólida, tendríamos el ópalo, que es una piedra muy, muy bonita, formada por cuarzo y agua. Otro caso sería si mezclamos un sólido y un gas. Aquí tendríamos el humo, que está formado por las cenizas, que son sólidas, y el aire de la atmósfera. Y el helado. El helado es un coloide formado por la leche o la nata de sabores congelada, sólida, y el aire. El helado sin el aire se quedaría en nada. Se quedaría en una bola de nieve sólida. No sería tan cremoso, no nos daría ese gustillo que nos da en verano. Y vamos al último caso, que en verdad es el que más nos interesa. Si mezclamos un líquido con un gas, que sería el caso, por ejemplo, de la niebla, donde el aire sería la fase mayoritaria y el agua líquida sería la minoritaria. Y en el último de todos, la que más nos interesa, tendríamos la espuma. La espuma, todas las espumas que están formadas por una fase continua mayoritaria líquida y una fase minoritaria que es un gas. ¿Qué pasa en la espuma de la cerveza? El gas que tenemos en la espuma de la cerveza es el CO2, que es producto de la fermentación. ¿Qué quiere decir? Que la levadura que nosotros le echamos a la cerveza se alimenta del almidón que tiene el almidón de los diferentes cereales de la cerveza y produce etanol, el alcohol de toda la vida, y CO2, que son burbujas de CO2. ¿Pero por qué cuando está en la botella no las vemos? Eso es debido a que todas las burbujas en la botella están a una presión tan alta y una temperatura más bien baja, de manera que son muy, muy, muy chiquititas y están tan apretadas y tan cogidas que no se pueden mover. Y como no se mueven, no las vemos. ¿Pero qué pasa una vez abrimos la botella? Una vez que abrimos la botella, ya tienen espacio, no hace falta que estén ahí todas comprimidas y apretadas. Entonces, las burbujas que antes no podíamos ver porque no se podían mover, comienzan a ascender por la copa o por el vaso, de manera que así las podemos ver y se acumulan en la superficie. Y así es como acumulando burbujitas de CO2 en la última capa, se forma la espuma de la cerveza. Ahora, si volvemos a la pregunta que he hecho antes de ¿qué hace falta? Que de hecho ya me habéis contestado. ¿Qué hace falta que tenga la espuma para emborrachar? Alcohol, hace falta que tenga alcohol. Y ahora la pregunta es, ¿entonces la espuma de la cerveza puede emborrachar? Sí, porque hemos dicho que es un coloide que está formado por un líquido y por un gas, y el líquido contiene el alcohol. Y todo esto lo podemos decir convencidos y con mucha seguridad, gracias a que ahora ya sabemos qué es un coloide, y no solamente sabemos qué es, sino que sabemos que estamos rodeados de ellos e incluso forman parte de nosotros. Muchas gracias.